Expulsada con sus hijos bajo la lluvia, buscó refugio en el único lugar que nadie se atrevía a cruzar, la Gruta de las Ánimas. Allí dentro, en la oscuridad total, el suelo era helado, los ecos parecían vivos, y las piedras comenzaron a susurrar. «Vuelve, aquí, enterrado», decían las voces. Solo ella podía oírlas. Uno de sus hijos le preguntó: «Mamá, ¿por qué el muerto me está hablando?». Pero lo que Clara desenterró detrás de ese muro de rocas nunca debió ser revelado. Y dime en los comentarios, ¿tú tendrías el valor de entrar en una cueva así para proteger a los que amas? Quiero leerte. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de mayo de 1895 en la Sierra Profunda de México, transformando los caminos de tierra en ríos de lodo espeso que parecían querer tragarse el mundo entero. Clara avanzaba con dificultad, sintiendo cómo el fango helado le mordía los tobillos desnudos a cada paso que daba cuesta arriba, alejándose de la única vida que conocía. En sus brazos, envuelta en un rebozo que ya no calentaba nada, la pequeña Lucía gemía con un llanto ronco y agotado, vencida por el hambre y el frío que calaba hasta la médula. Aferrados a su falda mojada, tropezando con las raíces expuestas y las piedras resbaladizas, iban Tomás y Gabriel, sus hijos de 5 y 7 años, con los ojos muy abiertos y el terror pintado en sus rostros sucios. No había nadie para socorrerlos en kilómetros a la redonda, pues el cielo se había cerrado sobre ellos con una furia gris y metálica, borrando el horizonte y dejando a esa madre sola contra la inmensidad de la montaña. El peso de la expulsión era más agobiante que el agua que empapaba sus ropas raídas. Hacía apenas unas horas, los hombres de don Aurelio habían llegado a su puerta como aves de rapiña. Sin mediar palabra y con la crueldad impune de quienes se saben dueños de la ley y de la tierra, sacaron sus pocas pertenencias a la calle y cerraron la puerta de su hogar con cadenas. Clara todavía podía escuchar la voz del capataz, un hombre de bigote espeso y ojos vacíos, diciéndole que la caridad del patrón se había terminado con la muerte de Mateo, su esposo. No hubo tiempo para súplicas ni para recoger los recuerdos de una vida compartida. Solo hubo empujones, risas secas y la orden tajante de desaparecer de la vista de la hacienda antes de que cayera la noche, condenándola a vagar sin rumbo bajo la tormenta. Cada paso hacia el Cerro del Muerto era una batalla contra la gravedad y la desesperanza, pues el sendero se volvía cada vez más estrecho y traicionero. El viento aullaba entre los pinos y encinos, sacudiendo las ramas como si fueran brazos esqueléticos que intentaban detener su avance o advertirle del peligro. Clara sabía que no podía detenerse, porque detenerse significaba rendirse a la muerte blanca del frío, pero sus piernas temblaban por el esfuerzo sobrehumano de cargar a la niña y jalar a los otros dos. La sociedad la había descartado, sus vecinos habían cerrado las ventanas por miedo a represalias del hacendado, y ahora solo le quedaba la naturaleza salvaje, indiferente y brutal. Miró hacia atrás una última vez, viendo cómo las luces de la hacienda se desvanecían en la bruma, puntos lejanos de calor que ya no le pertenecían, y sintió que una parte de su alma se quedaba allá abajo, enterrada en el lodo junto con su dignidad. El destino que había elegido en su desesperación era un lugar del que los hombres grandes hablaban en susurros y los niños evitaban incluso en sus juegos: la Gruta de las Ánimas. Se decía que la cueva estaba maldita, que era una boca abierta hacia el inframundo, donde se escuchaban lamentos antiguos y donde quien entraba perdía la razón o el alma. Pero esa noche, el miedo a los vivos, a la crueldad palpable de don Aurelio y sus peones armados, era infinitamente mayor que el temor a los muertos o a las leyendas de viejas supersticiosas. Clara prefería enfrentarse a los fantasmas que a la certeza del hambre y la violencia de los hombres, así que continuó subiendo, guiada por un instinto primitivo de protección materna que rugía más fuerte que el trueno que hacía retumbar el suelo bajo sus pies descalzos y sangrantes. Al llegar a la boca de la caverna, un boquete negro e irregular que parecía exhalar un aliento helado y mineral, Clara se detuvo en seco,
paralizada por un instante de duda atroz. Un relámpago iluminó el interior por una fracción de segundo, revelando paredes de roca calcárea que lloraban humedad y estalactitas afiladas que colgaban del techo como colmillos de una bestia dormida. El silencio que emanaba de ahí adentro no era paz, sino una ausencia total de vida, un vacío que prometía devorar cualquier sonido. Los niños se apretaron contra sus piernas, enterrando las caras en la tela mojada de su vestido, temblando no solo de frío, sino de un terror instintivo ante aquella oscuridad absoluta. Clara tragó saliva, sintiendo el sabor metálico del miedo en su boca, pero miró las caritas pálidas de sus hijos y supo que no había vuelta atrás. La cueva era su única trinchera. Entraron con pasos vacilantes, dejando atrás la lluvia torrencial para sumergirse en una penumbra densa y olorosa, a tierra mojada y guano antiguo. El cambio de atmósfera fue inmediato. El ruido de la tormenta se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta pesada, reemplazado por el eco rítmico y perturbador de las gotas de agua cayendo desde el techo de piedra hacia charcos invisibles. Clara avanzó a tientas, con una mano extendida hacia la nada para no chocar contra las rocas, mientras con la otra sostenía con fuerza a Lucía contra su pecho. Buscó un rincón seco, lejos de la entrada donde el viento todavía lograba colarse con silbidos agudos, y encontró una pequeña planicie de tierra arenosa. Allí, en la negrura más completa que jamás había experimentado, dejó caer su escaso equipaje y se dejó caer ella misma, agotada hasta el límite de sus fuerzas. No había fuego para calentarse aquella primera noche, pues la leña de afuera estaba demasiado mojada y la oscuridad no permitía buscar nada seco en el interior. Clara reunió a sus 3 hijos en un abrazo apretado, cubriéndolos con la única manta raída que habían logrado salvar del desalojo, creando un pequeño nido de calor humano en medio de la inmensidad fría de la montaña. Tomás y Gabriel sollozaban en silencio, con el cuerpo sacudido por espasmos, mientras Lucía buscaba instintivamente el pecho de su madre, aunque Clara sabía que su propia hambre pronto secaría la leche. Le susurró canciones de cuna con la voz quebrada, promesas vacías de que mañana todo estaría mejor, de que el sol saldría y el patrón se arrepentiría, aunque en el fondo de su corazón sabía que la misericordia era un lujo que los pobres no podían costear. La noche avanzó lenta y pesada, como un animal gigantesco que se arrastra sin prisa. Clara no durmió, mantuvo los ojos abiertos en la oscuridad, tratando de penetrar el velo negro que la rodeaba, agudizando el oído ante cualquier sonido que no fuera el goteo del agua. Su mente repasaba una y otra vez la imagen de Mateo, su esposo, fuerte y sonriente, antes de que aquel árbol maldito le quitara la vida y dejara a su familia a merced de los lobos. La rabia comenzó a calentarle la sangre, una rabia sorda y potente contra la injusticia, contra Dios por permitir tal desamparo, y contra ella misma por no haber previsto que su existencia colgaba de un hilo tan frágil. En esa cueva, lejos de la civilización, Clara comenzó a sentir que la mujer mansa que había sido estaba muriendo, dejando espacio a algo más duro, más resistente, algo tallado en la misma piedra que ahora le servía de techo. Fue entonces, en el punto más profundo y silencioso de la madrugada, cuando lo escuchó por primera vez, un sonido que hizo que se le erizara la piel de la nuca. No era el viento silbando en la entrada, ni el agua golpeando la roca, ni siquiera la respiración agitada de sus hijos dormidos. Era un siseo, un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes mismas, o quizás brotar del suelo debajo de ellos. Clara contuvo la respiración, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo, pensando que la locura del duelo y la desesperación finalmente la habían alcanzado. Cerró los ojos con fuerza y rezó, pidiendo que fuera solo su imaginación febril, pero el sonido persistió, arrastrándose por la acústica extraña de la gruta. «Abajo, aquí», pareció decir la voz, o tal vez fue solo el eco de una corriente de aire jugando malas pasadas en su mente agotada. Clara apretó a sus hijos aún más fuerte,
sintiendo el terror helado recorrerle la espalda, pero al mismo tiempo, una curiosidad extraña y peligrosa se encendió en su pecho. No sonaba como una amenaza, no tenía el tono gutural de una bestia ni la malicia de un hombre. Sonaba a dolor, a espera, a algo antiguo que había estado aguardando en la oscuridad mucho más tiempo que ella. La viuda miró hacia el fondo de la cueva, donde la negrura era tan densa que parecía tener peso físico, y supo que no estaban solos allí abajo. Algo o alguien compartía su refugio, y esa certeza la mantuvo vigilante, con los ojos clavados en la nada, esperando el primer rayo de luz que anunciara que habían sobrevivido a la primera noche en la boca del infierno. El amanecer no trajo consigo el calor del sol, sino una luz lechosa y grisácea que se filtró con timidez por la boca de la caverna, revelando la cruda realidad de su nuevo hogar de piedra y sombras. Clara despertó con el cuerpo entumecido por la humedad del suelo y el frío que se había colado hasta la médula de sus huesos, sintiendo el peso de sus hijos aún aferrados a ella como náufragos a una tabla en medio del océano. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue el vaho de su propia respiración condensándose en el aire gélido, una prueba efímera de que seguían vivos a pesar de la noche interminable. Los niños comenzaron a removerse, despertando no con la alegría habitual de la infancia, sino con gemidos de hambre que resonaron en las paredes de roca como una acusación silenciosa contra su madre. No había tortillas, ni frijoles, ni café caliente. Solo había el eco del agua goteando y la certeza de que la supervivencia dependería únicamente de lo que sus manos pudieran arrancar a la tierra. Con el estómago rugiendo y el miedo a ser descubierta martillando en sus sienes, Clara dejó a los niños arropados bajo la manta y se deslizó hacia la salida, moviéndose con el sigilo de un animal perseguido. Afuera, la tormenta había cesado, dejando tras de sí un mundo brillante y saturado de agua, donde cada hoja y cada piedra resplandecían con una claridad dolorosa. El aire olía a pino mojado y a tierra revuelta, un aroma que en otros tiempos le habría llenado el pecho de paz, pero que ahora solo le recordaba su desamparo. Bajó con cuidado por la ladera resbaladiza, escondiéndose detrás de los troncos de los encinos cada vez que el viento movía una rama, temerosa de que los peones de don Aurelio estuvieran patrullando los límites de la propiedad. Sus pies descalzos se hundían en el barro frío, buscando raíces comestibles, bayas silvestres o cualquier cosa que pudiera engañar al hambre voraz de sus pequeños. El regreso a la cueva fue un calvario de ansiedad, cargando en su falda un puñado de capulines ácidos y unas cuantas raíces terrosas que había logrado desenterrar con las uñas sangrantes. Cada crujido del bosque la hacía detenerse y contener el aliento, imaginando la silueta del capataz recortada contra el cielo, listo para terminar lo que habían empezado el día anterior. Al entrar de nuevo en la penumbra de la gruta, sintió un alivio paradójico. Aquel agujero húmedo y oscuro se había convertido en su única fortaleza, el único lugar donde la crueldad de los hombres no parecía alcanzarla. Los niños devoraron la escasa comida con desesperación, manchándose las caritas de jugo rojo, mientras Clara vigilaba la entrada con la mirada fija, sintiendo cómo su corazón se endurecía un poco más con cada bocado que ella misma se negaba para dárselo a ellos. Los días siguientes se fundieron en una rutina borrosa y brutal de supervivencia primitiva, donde el tiempo se medía no por horas, sino por la intensidad del hambre y la profundidad de las sombras. Clara bajaba al arroyo antes de que el sol despuntara por completo para llenar una olla abollada con agua helada, siempre alerta, siempre temerosa, sintiéndose más bestia que humana. Por las tardes, cuando la luz comenzaba a morir y el bosque se llenaba de ruidos inquietantes, se refugiaban en lo más profundo de la cueva, abrazados para conservar el calor. Pero la cueva no era un lugar inerte. Tenía vida propia, una respiración lenta y mineral que Clara comenzaba a sentir en su propia piel. La humedad constante les provocaba tos, y la oscuridad perpetua empezaba a jugar con sus mentes, borrando la línea entre la vigilia y la pesadilla.
haciéndoles dudar de si el mundo exterior realmente existía, o si habían sido tragados por la montaña para siempre. Fue en la tercera noche cuando las voces regresaron, ya no como un siseo ambiguo, sino con una claridad que heló la sangre de Clara y la hizo incorporarse en la oscuridad. No era el viento silbando entre las grietas, ni el eco del agua. Eran murmullos humanos cargados de una emoción densa y palpable que la piedra parecía amplificar. A veces sonaba como el llanto ahogado de una mujer, un lamento infinito que le recordaba a su propio dolor. Otras veces eran voces de hombres graves y ásperas, discutiendo en un tono bajo y urgente. «Traición», susurró la pared a su derecha. «Escondido. Aquí», respondió el eco desde la izquierda. Clara se tapó los oídos, pensando que la soledad finalmente la había quebrado, pero al mirar a Gabriel el mayor, vio que el niño también tenía los ojos abiertos, fijos en el techo de roca, escuchando lo mismo que ella. Con el paso de las horas, Clara comenzó a notar un patrón en aquellos sonidos espectrales. No venían de la entrada de la cueva, ni flotaban en el aire sin rumbo. Tenían un origen físico, una fuente específica que parecía llamarla con una insistencia magnética. Se arrastró por el suelo arenoso, alejándose de los niños dormidos, guiada por los susurros que se volvían más intensos a medida que se adentraba en la garganta de la montaña. «Sangre, mi sangre», decía la voz ahora, con un tono de reclamo que le erizó la piel. No era una amenaza, comprendió de repente, era una súplica. Alguien o algo estaba atrapado en la piedra, pidiendo ser escuchado, pidiendo que la verdad saliera a la luz después de tanto tiempo de silencio forzado bajo el peso de la tierra. Siguiendo el rastro sonoro, Clara llegó hasta una sección de la caverna que no había explorado antes, un rincón donde la oscuridad parecía espesarse como humo negro. Allí, al fondo, descubrió una grieta estrecha en la pared de roca, una fisura vertical que parecía una herida abierta en la carne de la montaña. De esa abertura emanaba una corriente de aire distinta, no el vaho húmedo de la cueva, sino un aire seco y cargado de olores antiguos, olores que no pertenecían a la naturaleza salvaje. Olía a polvo estancado, a cuero viejo y a metal oxidado, un aroma que le trajo a la memoria historias de guerras pasadas y hombres olvidados. Al acercar el oído a la grieta, los susurros se convirtieron en un clamor casi ensordecedor, como si hubiera destapado una olla de presión llena de secretos a punto de estallar. El miedo le gritaba que retrocediera, que tomara a sus hijos y corriera lejos de allí, de vuelta a la miseria del pueblo si era necesario, pero una fuerza mayor la mantenía clavada frente a la grieta. Era la intuición de una madre que sabe que no hay casualidades en la desgracia, que quizás ese lugar maldito no la había acogido por azar. «¿Quién está ahí?», preguntó Clara con un hilo de voz, sintiéndose ridícula por hablarle a las piedras. La respuesta no fue una palabra, sino un cambio en la atmósfera. El aire se volvió repentinamente más frío y el susurro cesó de golpe, reemplazado por una sensación de espera, como si la cueva estuviera conteniendo la respiración, aguardando a que ella diera el siguiente paso. Sabía que detrás de esa pared de roca había algo que no pertenecía al mundo natural, algo que había sido ocultado con propósito y malicia. La curiosidad y la desesperación libraron una batalla silenciosa en su interior mientras regresaba junto a sus hijos para preparar una antorcha improvisada. Usó una rama de ocote que había encontrado cerca de la entrada y la envolvió con un trozo de tela de su propia enagua, empapándola en la poca resina que el árbol había llorado. Sus manos temblaban al encender el fuego con el pedernal que Mateo le había enseñado a usar, y cuando la llama cobró vida, proyectando sombras danzantes y grotescas en las paredes, Clara sintió que estaba desafiando a las tinieblas mismas. Miró a Tomás y Lucía, profundamente dormidos, y le hizo una señal a Gabriel para que se quedara quieto y vigilara. «No te muevas de aquí», le susurró, besándole la frente sudorosa. «Mamá va a ver qué hay en el fondo». Con la antorcha en alto, Clara caminó de regreso hacia la grieta.
sintiendo cómo el calor del fuego le quemaba la cara mientras el frío de la cueva le mordía la espalda. A medida que se acercaba, la luz anaranjada reveló detalles que la oscuridad había ocultado, marcas en la roca, rasguños profundos que no parecían naturales, sino hechos por herramientas de metal. Al llegar frente a la fisura, acercó la llama y el tiro de aire casi la apaga, haciendo que el fuego siseara y chisporroteara violentamente. La luz parpadeante se coló por el agujero y Clara contuvo el aliento al ver lo que había al otro lado. No era una cueva natural lo que se extendía tras la grieta, era un muro, piedras apiladas de forma tosca pero deliberada, bloqueando un paso, sellando una cámara oculta. Y justo ahí, atrapado entre las rocas del muro falso, algo brilló bajo la luz del fuego. Un botón de metal, dorado y sucio, con el águila imperial apenas visible bajo la pátina del tiempo. Clara pasó los dedos temblorosos por la superficie rugosa de las piedras apiladas, sintiendo el frío que irradiaban como si fuera la piel de un cadáver antiguo. El botón dorado que había brillado bajo la luz de la antorcha se desprendió al menor contacto, cayendo al suelo con un tintineo metálico que resonó como un disparo en el silencio de la cueva. No era una formación natural. Cada roca había sido colocada allí con una intención precisa, sellando un secreto que alguien había querido borrar de la faz de la tierra. La viuda sintió un escalofrío recorrerle la columna, no provocado por la temperatura gélida, sino por la certeza macabra de estar parada frente a una tumba sin nombre. Las voces en su cabeza se habían callado, reemplazadas por una presión sorda en el pecho, una urgencia que le decía que la respuesta a su propia desgracia yacía detrás de aquel muro improvisado. Sin pensarlo dos veces, impulsada por una fuerza que nacía de la desesperación más pura, Clara soltó la antorcha en una grieta del suelo y clavó los dedos en los intersticios del muro. La primera piedra se resistió, soldada por el polvo de décadas y la humedad calcárea, pero ella tiró con la furia de quien no tiene nada que perder. Sus uñas se quebraron y la piel de sus nudillos se rasgó contra las aristas afiladas, pero el dolor físico era insignificante comparado con el hambre de sus hijos y la humillación del desalojo. Gruñó por el esfuerzo, sintiendo cómo los músculos de sus brazos ardían, hasta que la roca cedió con un crujido seco, liberando una nube de polvo rancio que la hizo toser y lagrimear, impregnando el aire con el sabor del tiempo detenido. Una vez que la primera piedra cayó, el resto del trabajo se convirtió en una batalla frenética contra la mampostería. Clara trabajaba como poseída, ignorando la sangre que empezaba a manchar sus manos y el sudor frío que le empapaba la frente. Cada roca que removía parecía liberar un poco más de aquel aire viciado y pesado, un aliento cargado de recuerdos amargos que la envolvía como una segunda piel. El sonido de las piedras golpeando el suelo de la cueva retumbaba con una violencia que temía despertara a los niños, pero no podía detenerse. La grieta se ensanchaba poco a poco, revelando una oscuridad aún más profunda y absoluta al otro lado. Sentía que estaba profanando un lugar sagrado, pero también sentía que el habitante de esa celda de piedra le estaba dando permiso, guiando sus manos cansadas para romper su prisión eterna. Finalmente, el agujero fue lo suficientemente grande como para que el cuerpo de una mujer menuda pudiera pasar. Clara se detuvo un momento para recuperar el aliento, con el pecho subiendo y bajando agitadamente, mirando hacia el interior de la cámara oculta. El aire que salía de allí no olía a humedad ni a tierra mojada como el resto de la gruta. Olía a sequedad extrema, a cuero curtido y a algo metálico y oxidado, como la sangre vieja. Recogió la antorcha con mano firme, aunque por dentro temblaba como una hoja, y la introdujo primero por la abertura. La llama parpadeó violentamente ante el cambio de atmósfera, proyectando sombras alargadas que parecían manos esqueléticas invitándola a entrar. Con el corazón en un puño, Clara cruzó el umbral, dejando atrás el mundo de los vivos para adentrarse en el dominio de la memoria olvidada. El interior era una pequeña cavidad natural, seca y silenciosa,
donde el tiempo parecía haberse congelado en el instante mismo en que colocaron la última piedra del muro. El suelo estaba cubierto de una capa fina de polvo que no había sido perturbada en años, salvo por las huellas de pequeños roedores que debieron entrar por grietas invisibles. La luz de la antorcha iluminó las paredes irregulares, revelando marcas de hollín antiguo, prueba de que alguna vez hubo luz y vida en ese encierro. Clara avanzó despacio, con el miedo atorado en la garganta, sintiendo que la presencia que la había llamado estaba allí, observándola desde las sombras, esperando el momento de revelarse. No había tesoros brillantes a primera vista, ni montañas de oro como en los cuentos, solo la desolación de un espacio que había servido de ataúd para una agonía lenta y solitaria. Y entonces lo vio. Sentado contra la pared del fondo, con las piernas estiradas y la cabeza caída sobre el pecho, estaba el guardián de la gruta. No era un monstruo ni un demonio, sino los restos mortales de un hombre. El esqueleto estaba vestido con harapos que colgaban de los huesos amarillentos, jirones de tela azul oscura, con botones dorados que aún conservaban un brillo desafiante. Botas de cuero resecas cubrían los pies huesudos, y un sombrero de ala ancha yacía a su lado, cubierto de polvo. Clara ahogó un grito, llevándose la mano a la boca, no por horror, sino por una tristeza infinita que la invadió de golpe. Aquel hombre no había muerto en paz, había muerto esperando, atrapado en la oscuridad, olvidado por el mundo que seguía girando allá afuera sin saber de su existencia. Se acercó con un respeto reverencial, como quien se aproxima a un altar, y notó los detalles que contaban la historia de sus últimos momentos. Una pierna del pantalón estaba manchada de un color óxido oscuro, sugiriendo una herida vieja que nunca sanó. A su lado, una cantimplora abollada y vacía yacía volcada, testigo de una sed final y terrible. Pero lo que más llamó la atención de Clara fueron las manos del soldado. Los dedos de hueso estaban entrelazados sobre su regazo, protegiendo algo con un celo que había desafiado a la muerte misma. No era un arma lo que aferraba, sino una pequeña caja de hierro, corroída por el óxido y el tiempo, y sobre ella un bulto envuelto en piel de venado que parecía haber sido cuidado con más esmero que su propia vida. Clara se arrodilló frente al esqueleto, ignorando el polvo y la suciedad, sintiendo una conexión inexplicable con aquel desconocido. Las cuencas vacías de los ojos parecían mirarla, no con amenaza, sino con gratitud, como si finalmente pudiera descansar ahora que alguien había llegado. «Perdóname», susurró ella en la penumbra, pidiendo permiso para perturbar su descanso. Extendió la mano hacia el bulto de piel, esperando que se deshiciera al contacto, pero el cuero estaba curtido y resistente. Lo tomó con delicadeza, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Al retirar la piel de venado, descubrió un cuaderno grueso, con las tapas de cuero desgastadas pero intactas, y un nombre grabado a fuego en la portada que apenas podía leerse a la luz vacilante de la antorcha. Junto al diario, la caja de hierro permanecía cerrada, un cofre de secretos que había sobrevivido a la traición y al olvido. Clara sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que lo que había dentro de esa caja y escrito en esas páginas no era solo el lamento de un muerto, sino la llave de su propio destino. Aquel soldado, quienquiera que fuese, había sido dejado allí para morir y callar, pero la piedra había guardado su voz. La viuda miró hacia atrás, hacia la abertura por donde había entrado, y pensó en sus hijos durmiendo sobre la tierra fría, expulsados por la misma avaricia que seguramente había condenado a este hombre. Una rabia fría y justiciera comenzó a crecer en su interior, desplazando al miedo. Con manos que ya no temblaban por el frío, sino por la anticipación, Clara abrió la primera página del diario. El papel crujió, frágil y amarillento, liberando un olor a tinta seca y a desesperación. La caligrafía era elegante pero apresurada, trazada por una mano que sabía que el tiempo se le acababa. «Si alguien encuentra estas líneas», leyó Clara en voz baja,
y su propia voz resonó en la cámara con una fuerza sobrenatural. «Sepa que no morí por la guerra, sino por la codicia de mi propia sangre». Las palabras se clavaron en su mente como dagas. Allí, en las entrañas de la tierra, bajo la luz moribunda de una antorcha de ocote, Clara comenzó a desenterrar una verdad que tenía el poder de destruir imperios y salvar a los inocentes. Una verdad que había estado esperando 100 años por una madre con el coraje suficiente para escucharla. Las páginas del diario crujían bajo los dedos de Clara, frágiles como alas de mariposa disecada, pero las palabras escritas con una tinta ferrosa y urgente retumbaban en su mente con la fuerza de un cañonazo. El soldado se llamaba Sebastián de la Torre, capitán del ejército liberal, y la fecha de su última entrada marcaba un día de invierno de 1860 en plena guerra de Reforma. No había huido por cobardía, como rezaba la leyenda negra que su familia había esparcido. Había huido para salvar la nómina de su regimiento de una emboscada conservadora. Pero el enemigo más peligroso no llevaba uniforme contrario, sino su propia sangre. Sebastián narraba con una letra que se deformaba por el dolor de la herida gangrenada cómo su hermano menor, Julián, el abuelo del actual tirano don Aurelio, lo había guiado a esa cueva con la promesa de refugio, solo para dispararle a traición en la pierna y dejarlo inmovilizado en la oscuridad. El relato se volvía una espiral de horror a medida que Clara avanzaba en la lectura, iluminada apenas por el cabo agonizante de su antorcha de ocote. Julián no lo mató al instante. La codicia era paciente y cruel. El hermano traidor había levantado ese muro de piedra día tras día, ignorando las súplicas de Sebastián, burlándose de su agonía mientras sellaba la entrada para que nadie encontrara jamás el cuerpo ni el oro. «Me deja aquí para morir de sed y oscuridad», había escrito el capitán con trazos temblorosos, mientras él planea volver al pueblo y reclamar mis tierras diciendo que deserté y huí al norte. Clara sintió una náusea profunda al reconocer en esa maldad antigua la misma semilla podrida que habitaba en don Aurelio, el hombre que había echado a sus hijos al lodo sin pestañear. La historia no se repetía, simplemente nunca había cambiado de manos. Pero la verdadera revelación, la que hizo que el corazón de Clara se detuviera por un segundo, no estaba en la muerte de Sebastián, sino en su vida. En las páginas centrales, manchadas quizás por lágrimas secas de un siglo atrás, el soldado hablaba de su amor secreto, una mujer del pueblo llamada María, una curandera indígena con la que se había casado en secreto ante los ojos de Dios y de la montaña. «Ella lleva en su vientre a mi hijo», confesaba el diario, «un hijo que Julián no sabe que existe y que es el único heredero legítimo de todo lo que poseo». Sebastián había escondido las escrituras originales de la vasta hacienda La Esperanza dentro de esa caja de hierro, protegiéndolas de su hermano usurpador con la esperanza ciega de que algún día su descendencia pudiera reclamar lo que era suyo por derecho de sangre y ley. Clara levantó la vista del cuaderno, con la respiración entrecortada, y miró hacia donde dormían sus hijos, ovillados como cachorros en la tierra fría. Su mente voló hacia Mateo, su difunto esposo, recordando los rasgos finos de su rostro, esa nariz aguileña y los ojos profundos que siempre habían desentonado con los de sus hermanos campesinos. La abuela de Mateo se llamaba María. Recordaba Clara ahora con una claridad que le quemaba, una anciana que siempre hablaba de un amor perdido en la guerra y que guardaba un botón dorado como un tesoro sagrado. Las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido brutal. Mateo era el nieto de ese niño oculto, la sangre directa del capitán traicionado. Sus hijos, esos niños hambrientos y sucios que tiritaban de frío en una cueva maldita, eran los verdaderos dueños de la tierra que pisaban y de la hacienda que los había expulsado. Una mezcla de indignación y poder recorrió el cuerpo de Clara, desplazando el miedo que la había paralizado desde la muerte de su esposo. Abrió la caja de hierro con manos firmes, rompiendo el óxido de la cerradura con una piedra. Dentro, envueltos en tela de terciopelo podrido, no solo había monedas de oro macizo que brillaban con un resplandor eterno,
sino documentos sellados con lacre, papeles oficiales que trazaban los linderos de la propiedad original, mucho más vastos de lo que don Aurelio controlaba hoy. Aquel tirano vivía sobre una mentira cimentada en fratricidio y robo, reinando sobre una fortuna que pertenecía a los huérfanos que él mismo había condenado a morir de hambre. Clara apretó los documentos contra su pecho, sintiendo que el espíritu de Sebastián, ese esqueleto silencioso a su lado, sonreía desde las sombras, habiendo cumplido por fin su guardia eterna. Sin embargo, el destino es una bestia caprichosa que rara vez permite victorias fáciles. Justo cuando Clara comenzaba a sentir el peso de la justicia en sus manos, un sonido externo rompió el hechizo de la cámara secreta. No era un susurro de ultratumba, sino algo mucho más terrenal y peligroso: el ladrido frenético de perros de caza. El sonido rebotó en las paredes de la gruta principal, amplificado y distorsionado, llegando hasta ella como un aviso de muerte inminente. Clara apagó la antorcha de un golpe contra el suelo, sumiendo la tumba del soldado en la oscuridad absoluta una vez más, quedándose inmóvil, con los sentidos aguzados al máximo, escuchando cómo el mundo de los vivos venía a reclamar su cuota de dolor. El ruido de los cascos de caballos golpeando la roca exterior se sumó a los ladridos, seguido de voces humanas que gritaban órdenes secas y violentas. «Rastren bien, malditos perros. El patrón la quiere fuera de sus tierras o bajo ellas», rugió una voz que Clara reconoció al instante con un estremecimiento de terror. Era el capataz, el mismo hombre que había cerrado su casa. No se habían conformado con echarla. Don Aurelio, en su paranoia de cacique, no podía permitir que una viuda agraviada rondara sus límites, un recordatorio viviente de su crueldad. Habían venido a cazarla, a asegurarse de que el frío o un accidente terminaran el trabajo. Clara sintió el pánico arañando su garganta, pero miró hacia donde estaba el esqueleto invisible en la negrura y supo que no podía permitirse el lujo de tener miedo. Se arrastró fuera de la cámara oculta, volviendo a colocar un par de piedras grandes para disimular el agujero en el muro, protegiendo el legado de Sebastián por unos minutos más. Avanzó a gatas por la galería principal, regresando hacia donde estaban sus hijos, moviéndose con el sigilo de una loba que vuelve a su guarida. Al llegar junto a ellos, despertó a Gabriel tapándole la boca con la mano suavemente. «Despierta, mi amor, no hagas ruido», le susurró al oído, con una calma que no sentía. El niño abrió los ojos desmesuradamente al escuchar los ecos de los hombres entrando en la boca de la cueva. Lucía se removió inquieta, y Clara la tomó en brazos rápidamente, acunándola para evitar que su llanto delatara su posición antes de tiempo, aunque sabía que los perros no tardarían en oler su miedo. Las luces de las antorchas de los invasores comenzaron a bailar en las paredes de la entrada, proyectando sombras largas y deformes que se estiraban hacia el interior como dedos acusadores. Eran 3, tal vez 4 hombres armados con machetes y pistolas, sus botas resonando con una arrogancia que profanaba el silencio sagrado de la gruta. «Sal de ahí, vieja bruja», gritó uno de ellos, su voz rebotando en la acústica perfecta de la caverna, multiplicándose en un coro burlón. «Sabemos que estás ahí, no hagas esto más difícil». Clara retrocedió paso a paso, empujando a los niños hacia la grieta profunda, hacia el único lugar donde la geografía de la cueva le daba una ventaja que ellos desconocían. Estaba acorralada, sin salida física, pero armada con una verdad que pesaba más que el plomo de sus balas. Mientras los hombres avanzaban, pateando las pocas pertenencias que ella había dejado en la entrada, Clara sintió una transformación final. Ya no era la viuda desamparada, era la guardiana del tesoro, la voz de los muertos, la madre de los herederos. Recordó cómo su propia voz había retumbado momentos antes al leer el diario, cómo la grieta funcionaba como una caja de resonancia natural, un megáfono de piedra capaz de convertir un susurro en un trueno. Aferró el diario con una mano y a su hija con la otra, se plantó firmemente en la oscuridad, justo donde el eco era más fuerte, y esperó a que los profanadores estuvieran lo suficientemente cerca para escuchar su sentencia. No iba a suplicar por su vida.
Iba a invocar a los fantasmas de la justicia para que pelearan a su lado. Los hombres avanzaron con la pesadez de los verdugos que no esperan resistencia, invadiendo la santidad de la gruta con sus antorchas crepitantes y sus risas nerviosas. La luz anaranjada violaba las sombras milenarias, proyectando figuras monstruosas sobre las estalactitas que parecían gotear sangre bajo el resplandor del fuego sucio. El capataz iba al frente, con el rostro torcido en una mueca de desprecio, pateando las pocas ollas de barro que Clara había dejado junto a la entrada, rompiéndolas con un placer sádico que resonó como huesos quebrados en la acústica de la caverna. El olor a sudor rancio, tabaco barato y pólvora llenó el aire puro y húmedo del refugio, contaminándolo con la esencia brutal de la hacienda, esa misma esencia que había asfixiado la vida de Mateo y ahora venía por la de sus hijos. No buscaban simplemente echarla. Sus ojos brillaban con la intención oscura de quien necesita borrar testigos para que el crimen sea perfecto y el silencio vuelva a reinar sobre la montaña. «¡Sal de ahí, rata de monte!», gritó el capataz, su voz rebotando en las paredes con una distorsión metálica que le quitaba humanidad. «Creíste que podías esconderte en la boca del diablo, pero el diablo trabaja para don Aurelio». Levantó su pistola, un revólver pesado y negro, apuntando hacia la negrura donde intuía que se escondían, sin importarle si la bala encontraba a la madre o a uno de los niños. Los otros dos hombres, peones con caras de hambre y superstición, se mantenían un paso atrás, mirando con recelo hacia el techo de roca, temerosos de las leyendas que decían que esa cueva se tragaba las almas. Clara sintió cómo el miedo de sus hijos se clavaba en su espalda como pequeñas garras frías, pero no se movió ni un milímetro. Estaba plantada justo en el vórtice acústico, el punto exacto donde la grieta amplificaba cada suspiro hasta convertirlo en un vendaval. Clara cerró los ojos un instante, inhalando el aire frío y cargado de historia, y cuando los abrió, ya no era la viuda suplicante que había llorado a los pies del hacendado. Aferró el diario de Sebastián como si fuera un escudo sagrado y dejó que la rabia de 100 años de injusticia le llenara los pulmones. No gritó con histeria, sino que proyectó la voz desde el diafragma, tal como había escuchado hacer a los curas en la misa mayor, lanzando las palabras hacia la grieta resonante. «Aquí no hay ratas, solo asesinos», dijo, y la cueva tomó su voz, la multiplicó por 10, la envolvió en ecos graves y la devolvió hacia los hombres con la fuerza de un coro de espectros enfurecidos. El sonido no parecía venir de una garganta humana, sino de las entrañas mismas de la tierra, retumbando en el pecho de los invasores como un tambor de guerra. Los hombres se detuvieron en seco, bajando instintivamente las armas, confundidos por aquel estruendo que parecía rodearlos desde todas las direcciones. La acústica de la Gruta de las Ánimas hacía que la voz de Clara rebotara en ángulos imposibles, creando la ilusión auditiva de que una legión invisible se había despertado en la oscuridad. «¿Quién habla?», murmuró uno de los peones, persignándose con mano temblorosa, con los ojos desorbitados buscando fantasmas en las sombras danzantes. El capataz intentó mantener la compostura, gritando una orden para que avanzaran, pero su propia voz sonó pequeña y ridícula, comparada con el trueno que Clara había desatado. Ella no les dio tiempo a recuperar el valor. Abrió el diario en la página marcada con sangre seca y comenzó a leer, no como quien lee un papel, sino como quien dicta una sentencia divina. «Yo, Sebastián de la Torre, acuso a mi hermano Julián de traición y fratricidio», leyó Clara, y cada sílaba golpeó a los hombres como una pedrada física. La cueva distorsionó el nombre de Julián, arrastrándolo por las paredes húmedas como un lamento interminable. Julián, Julián, Julián. El capataz palideció visiblemente bajo la mugre de su rostro. Julián era el nombre del abuelo venerado de don Aurelio, el fundador de la dinastía, un nombre que se pronunciaba con respeto en la hacienda, no con esa acusación de ultratumba. «¿Cómo sabes eso, bruja?», gritó disparando al aire por puro nerviosismo. El estruendo del disparo fue ensordecedor, un error táctico fatal, pues el eco resultante fue tan violento
que los hombres tuvieron que cubrirse los oídos, mareados por la reverberación que parecía querer derrumbar el techo sobre sus cabezas pecadoras. Aprovechando la confusión y el zumbido que dejó el disparo, Clara elevó el tono, recitando los detalles del crimen con una precisión que ningún vivo podía conocer. Habló de la pierna herida, del muro levantado piedra a piedra, de la sed agonizante en la oscuridad. «Él me emparedó vivo para robar mi oro y mi tierra», rugió la cueva a través de la garganta de Clara. Los peones retrocedieron tropezando, convencidos de que el propio muerto estaba allí, gritándoles su verdad. La atmósfera se volvió pesada, casi irrespirable. El polvo levantado por el eco y el humo de la pólvora crearon una niebla fantasmal que envolvía las figuras, haciendo que las sombras parecieran cobrar vida propia, estirándose para agarrar los tobillos de los intrusos. El terror atávico a lo sobrenatural, tan arraigado en la gente del campo, comenzó a desmoronar la lealtad que le tenían al patrón. El capataz, aunque más cruel, no era inmune al miedo que se respiraba en ese aire viciado. Intentó avanzar hacia Clara, con los ojos inyectados en sangre y locura, decidido a callar esa voz que amenazaba con derrumbar el imperio de su amo. «¡Cállate! ¡Es mentira!», bramó, pero su voz se quebró cuando Clara mencionó el nombre prohibido: María, la curandera, la abuela olvidada. «La sangre de María vive. Los dueños de la tierra están aquí», proclamó ella, y esta vez el eco sonó diferente, no como un lamento, sino como un rugido de victoria. Gabriel, el hijo mayor de Clara, se puso de pie junto a su madre, y su pequeña silueta se recortó contra la negrura, pareciendo a los ojos aterrorizados de los hombres el espectro vengador de un niño que nunca debió nacer. Uno de los peones soltó el machete, que cayó con un ruido metálico agudo, y salió corriendo hacia la salida, gritando que los demonios se los iban a llevar. El pánico es contagioso, más rápido que el fuego en la paja seca. El segundo hombre miró a su jefe, miró a la oscuridad rugiente y siguió a su compañero, prefiriendo enfrentar la ira de don Aurelio que la furia de los espíritus de la cueva. El capataz se quedó solo, temblando, con el revólver apuntando a la nada, enfrentándose no a una mujer desarmada, sino a la fuerza aplastante de una conciencia culpable amplificada por la geología. Clara lo miró a los ojos a través de la penumbra, sosteniendo la mirada con una ferocidad que lo hizo sentir pequeño, desnudo y juzgado. «Vete», susurró Clara, pero la cueva convirtió ese susurro en un siseo de serpiente gigante que rodeó al hombre. «Vete, vete, vete. Dile a tu patrón que los muertos han despertado. Dile que Sebastián de la Torre ha vuelto por lo suyo». El capataz retrocedió un paso, luego otro, con el terror desencajándole la mandíbula. La caja de hierro a los pies de Clara brilló fugazmente con el reflejo de la antorcha que él mismo sostenía, confirmando que aquello no era solo palabras, sino una realidad tangible y peligrosa. No pudo soportarlo más. Dio media vuelta y corrió, tropezando y cayendo, huyendo de la verdad que retumbaba en sus oídos, dejando atrás la gruta y su juicio de piedra. Cuando el sonido de las botas huyendo se desvaneció montaña abajo, un silencio sepulcral volvió a caer sobre la gruta de las ánimas, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de electricidad, de triunfo y de alivio. Clara cayó de rodillas, agotada, soltando el diario que había sido su arma y su escudo. Los niños se abrazaron a ella, llorando bajito, pero ella no lloró. Acarició la cabeza de Gabriel y miró hacia la grieta profunda, hacia la tumba abierta del soldado. «Gracias», murmuró, sabiendo que la batalla física había terminado, pero que la guerra por la justicia apenas comenzaba. Tenía las pruebas, tenía el oro, y por primera vez en su vida tenía el poder de cambiar su destino, pero sabía que don Aurelio no se quedaría de brazos cruzados. La noche afuera seguía siendo oscura, pero dentro de ella algo inquebrantable había amanecido. El amanecer llegó a la gruta de las ánimas con un silencio tenso, como si la montaña misma
estuviera conteniendo la respiración tras la violencia de la noche anterior. Clara no había pegado el ojo, montando guardia junto a la entrada, con el revólver que el capataz había dejado caer en su huida cobarde, un arma pesada y fría que le resultaba extraña en las manos acostumbradas a amasar maíz. Miró a sus hijos, que dormían un sueño inquieto sobre la tierra apisonada, y sintió una punzada de dolor agudo en el pecho. Estaban a salvo por el momento, pero sabía con la certeza de una presa acorralada que don Aurelio no se detendría. La humillación de sus hombres solo avivaría su crueldad, y la próxima vez no enviarían a unos cuantos peones asustadizos, sino que vendrían con fuego y balas para sellar la cueva y sus secretos para siempre. No podían quedarse allí ni un día más. La cueva había sido su refugio y su arsenal, pero si permanecían estáticos, se convertiría en su tumba definitiva. Con la determinación de quien camina sobre brasas, Clara comenzó a preparar la partida mientras la luz lechosa de la mañana se filtraba por las grietas. No podía llevarse todo el tesoro. El peso del oro era una condena para una mujer que debía bajar la montaña cargando a una niña pequeña. Seleccionó con cuidado las piezas más valiosas, llenando una pequeña bolsa de tela que ató a su cintura bajo la falda raída, sintiendo el metal contra su piel como un recordatorio constante de su misión. Lo más importante, sin embargo, no eran las monedas, sino los documentos y el diario de Sebastián. Envolvió el cuaderno de piel de venado y las escrituras reales en los trapos más secos que encontró, protegiéndolos de la humedad y del sudor, sabiendo que esos papeles valían más que toda la hacienda junta. Antes de sellar de nuevo el muro falso, se despidió del esqueleto del soldado con una promesa silenciosa. Volvería para darle sepultura cristiana bajo el sol, pero primero debía ganar la guerra que él había empezado. El descenso fue un calvario físico y mental, moviéndose entre las sombras de los encinos para evitar ser vista por los vigías de la hacienda. El bosque, que antes le había parecido un enemigo lleno de peligros, ahora era su cómplice, ocultándola bajo su manto verde y húmedo. Clara avanzaba con Lucía en la espalda y los niños aferrados a sus manos, sus pies descalzos, reconociendo cada piedra y cada raíz del camino que tantas veces había recorrido como una paria. Cada crujido de una rama seca hacía que su corazón se detuviera, imaginando que los perros volvían, pero el monte permanecía en silencio, respetando su huida. Al llegar a los límites del pueblo, se detuvo para limpiar el barro de las caras de sus hijos con un poco de saliva y la manga de su vestido, intentando devolverles una pizca de dignidad antes de enfrentar las miradas de aquellos que les habían dado la espalda. Entrar al pueblo fue como caminar desnuda entre lobos. Las calles de tierra estaban despertando y los primeros comerciantes abrían sus puestos con la lentitud de la rutina. La gente se detuvo al verla pasar, murmurando detrás de sus manos, señalando a la viuda loca que había subido al cerro maldito y había regresado con la mirada de una aparecida. Clara sentía el peso de sus juicios, la mezcla de asco y miedo en sus ojos, pero esta vez no bajó la cabeza. Caminó con la espalda recta, ignorando los susurros venenosos, con una seguridad que desconcertó a sus antiguos vecinos. No iba a pedir limosna ni a suplicar trabajo. Iba directa a la estación de diligencias, el único enlace con la capital del estado, el único lugar donde la ley de don Aurelio podía ser desafiada por una justicia mayor. El encargado de la estación, un hombre gordo y sudoroso que siempre había mirado a Clara con desdén, se rió cuando ella pidió 4 pasajes para la ciudad. «¿Con qué vas a pagar, mujer?», se burló escupiéndole a los pies. «El pasaje cuesta dinero, no lágrimas ni lástima». Clara no dijo nada, simplemente metió la mano en los pliegues de su falda y sacó una de las monedas de oro que había rescatado de la cueva. La dejó caer sobre el mostrador de madera carcomida, donde giró con un sonido puro y cristalino que silenció al instante las risas de los presentes. El hombre miró la moneda con los ojos desorbitados, reconociendo el águila imperial y el brillo inconfundible del oro antiguo. Tragó saliva, su actitud cambiando de la arrogancia al servilismo en un segundo,
y sin hacer preguntas peligrosas, le extendió los boletos con manos temblorosas. El viaje hacia la capital fue una agonía de polvo y sacudidas, con Clara apretando a sus hijos contra su cuerpo cada vez que el carruaje se detenía o reducía la velocidad. Miraba por la ventanilla empolvada, viendo cómo el paisaje familiar de opresión y miseria se desvanecía en la distancia, reemplazado por llanuras desconocidas. No se permitió dormir, aterrorizada de que alguien pudiera robarle la bolsa que llevaba atada a la cintura, o peor aún, que don Aurelio hubiera mandado jinetes para interceptarla. Cada pasajero que subía era un sospechoso, cada mirada curiosa una amenaza potencial. Tomás y Gabriel, agotados por la tensión de los últimos días, cayeron rendidos sobre los asientos duros, pero Clara mantuvo la vigilia, repasando mentalmente las palabras del diario, asegurándose de recordar cada detalle por si perdía el libro. Llegaron a la ciudad al atardecer, un monstruo de piedra y ruido que asustó a los niños y abrumó a Clara, quien nunca había salido de su valle serrano. Las calles empedradas estaban llenas de gente apresurada, carruajes elegantes y vendedores a gritos, un caos que contrastaba violentamente con el silencio sepulcral de la gruta. Se sentía pequeña e insignificante entre los edificios altos, una campesina sucia con un tesoro escondido, pero la necesidad la empujaba hacia adelante. Preguntó a una vendedora de frutas por un abogado, especificando que necesitaba a alguien que no tuviera miedo de pelear contra los ricos. La mujer, viendo la desesperación y la extraña dignidad en los ojos de Clara, le susurró una dirección en el barrio antiguo, mencionando al licenciado Montemayor, un hombre conocido por sus causas perdidas y su odio a los caciques. El despacho del licenciado Montemayor estaba en un edificio colonial decrépito, con olor a papel viejo y tabaco rancio. Cuando Clara entró, el secretario intentó echarla, juzgándola por sus ropas manchadas de cueva y su aspecto salvaje. «El licenciado no atiende limosneros», dijo con frialdad, intentando cerrarle la puerta en la cara. Pero Clara, curtida por el rechazo y fortalecida por la verdad que cargaba, empujó la puerta con una fuerza sorprendente y entró directamente al privado. El abogado, un hombre de edad avanzada con anteojos gruesos y un traje desgastado, levantó la vista de sus papeles, sorprendido por la intrusión. Antes de que pudiera protestar, Clara colocó el diario de piel de venado y las escrituras reales sobre su escritorio de caoba, junto con un puñado de monedas de oro que rodaron entre los legajos legales. «No vengo a pedir limosna, vengo a comprar justicia», dijo Clara con la voz ronca pero firme. El abogado miró el oro, luego miró a la mujer y finalmente posó sus ojos en el diario antiguo. Con una curiosidad profesional que venció a sus prejuicios, abrió el cuaderno y comenzó a leer las primeras líneas. El silencio llenó la habitación, solo roto por el paso de las hojas y la respiración agitada de Clara. A medida que avanzaba en la lectura, la expresión del licenciado cambió. La indiferencia dio paso a la sorpresa, y la sorpresa a una indignación profunda. Aquel hombre conocía la ley, y conocía la historia de la región. Sabía que lo que tenía frente a sus ojos no era solo una herencia reclamada, sino la prueba de un crimen histórico que podía sacudir los cimientos del poder en el Estado. Cuando el licenciado Montemayor levantó la vista, ya no veía a una campesina sucia, sino a una aliada en una guerra que él había estado esperando pelear toda su vida. Se quitó los anteojos y miró a Clara con un respeto nuevo, casi reverencial. «Señora», dijo con voz grave, «si esto es auténtico y parece serlo, usted no solo es dueña de una hacienda, usted tiene en sus manos la dinamita para volar el infierno de don Aurelio». Clara sintió que las rodillas le fallaban por primera vez en días, dejando que el alivio la inundara. No estaba sola. La pesadilla de la cueva había terminado, pero la batalla legal, una guerra de papel y tinta que sería tan brutal como la de las balas, estaba a punto de comenzar, y ella estaba lista. El licenciado Montemayor no durmió aquella noche. Permaneció encorvado sobre su escritorio bajo la luz amarillenta de una lámpara de aceite, descifrando la caligrafía agonizante de Sebastián
y cotejando sellos imperiales con sus viejos libros de leyes. Clara, sentada en un rincón con sus hijos dormidos a sus pies, observaba al hombre trabajar con una mezcla de esperanza y desconfianza, sintiéndose como un animal salvaje atrapado en una jaula de libros y polvo. Cuando el alba tiñó de gris los tejados de la ciudad, el abogado se quitó los anteojos y frotó sus ojos enrojecidos con un suspiro que pareció liberar la tensión acumulada en la habitación. «Estos papeles son más peligrosos que la pólvora, doña Clara», dijo con voz ronca mirándola directamente. «No solo prueban que la hacienda es suya, prueban que la fortuna de los Aurelio está cimentada en un crimen de Estado. Si presentamos esto, no habrá vuelta atrás. Intentarán matarnos antes de que un juez pueda dictar sentencia». Clara asintió lentamente, reconociendo en la advertencia del abogado el mismo peligro que había sentido en la cueva. Pero esta vez, el campo de batalla no era de piedra, sino de papel y burocracia. Montemayor organizó un refugio seguro para ella y los niños, en una pensión modesta regentada por una prima suya, una mujer severa pero leal, que odiaba a los caciques tanto como él. Allí, en una habitación pequeña que olía a cera y a guiso de frijoles, Clara intentó lavar el miedo de la piel de sus hijos, frotando la suciedad de la montaña con agua caliente y jabón áspero. Sin embargo, el ruido de la ciudad, con sus carruajes estruendosos y gritos de vendedores, la mantenía en un estado de alerta constante, haciéndola extrañar paradójicamente el silencio protector de la gruta. Cada golpe en la puerta la hacía saltar, imaginando que los sicarios de la hacienda habían olido su rastro entre la multitud. Mientras tanto, en la hacienda, la noticia de la huida de Clara y la humillación del capataz cayó como un rayo en medio de una tormenta seca. Don Aurelio escuchó el relato tembloroso de sus hombres en la biblioteca de la Casa Grande, rodeado de lujos comprados con sangre ajena. Su rostro, habitualmente rojo por el brandy y la arrogancia, se tornó de un color ceniza mortal al escuchar las palabras que Clara había gritado en la cueva: Sebastián, traición, María. El fantasma que su abuelo había emparedado y que él creía enterrado para siempre, había resucitado en la boca de una viuda miserable. Con un rugido de furia, barrió los objetos de su escritorio, enviando tinteros de cristal y adornos de plata a estrellarse contra el suelo. No era solo la tierra lo que estaba en juego, era su apellido, su honor y su libertad. Esa misma tarde, partió hacia la capital con sus mejores caballos y una bolsa llena de oro, decidido a comprar el silencio que sus balas no habían logrado imponer. El primer movimiento legal de Montemayor fue un ataque quirúrgico y devastador. Presentó la demanda de restitución de tierras y la denuncia penal por enriquecimiento ilícito ante el Tribunal Superior al día siguiente. La noticia corrió por los pasillos de los juzgados como un reguero de pólvora. Una indígena viuda desafiaba a uno de los terratenientes más poderosos del Estado, armada con documentos del siglo pasado. Los escribanos y secretarios, acostumbrados a tramitar despojos contra los pobres, miraban con asombro las copias de las escrituras reales que llevaban la firma del emperador. El nombre de la torre resurgió del olvido, sacudiendo las genealogías falsas que la élite local había construido para justificar sus privilegios. La ciudad, que solía ignorar las tragedias del campo, de repente puso sus ojos hambrientos de escándalo sobre Clara, convirtiéndola en una leyenda urbana antes incluso de que pisara un tribunal. Pero don Aurelio no era un hombre que peleara limpio. Llegó a la capital con la furia de un toro herido y comenzó a mover sus hilos de influencia. Abogados de trajes impecables y moral podrida visitaron el despacho de Montemayor, ofreciendo sumas absurdas para que perdiera el diario o convenciera a Clara de aceptar un arreglo miserable y desaparecer. Cuando el viejo litigante rechazó el soborno con una sonrisa gélida, las ofertas se convirtieron en amenazas veladas. «La ciudad es peligrosa de noche, licenciado», le susurró un enviado de Aurelio, dejando una tarjeta negra sobre el escritorio. «Los accidentes ocurren y las viudas suelen tener mala suerte».
Montemayor no se amedrentó, pero redobló la seguridad en la pensión, sabiendo que el enemigo había pasado de la negociación a la cacería. El momento de mayor tensión llegó una semana después, cuando Clara tuvo que salir de su escondite para ratificar su firma ante el juez de primera instancia. El trayecto hacia el juzgado fue un calvario de nervios. Sentía miradas clavadas en su nuca desde cada esquina, ojos invisibles que calculaban el momento preciso para atacar. Al cruzar la plaza principal, un hombre se le acercó demasiado, empujándola con violencia disimulada. «El cerro te espera, India», le siseó al oído antes de perderse entre la multitud. Clara se detuvo, abrazando a Gabriel contra sus faldas, con el corazón galopando desbocado. Entendió entonces que la ciudad no era un refugio, sino una selva diferente, donde los depredadores vestían levita y mataban con leyes torcidas o navajas en callejones oscuros. Al entrar en la sala del tribunal, el aire estaba tan cargado que costaba respirar. Don Aurelio estaba allí, sentado en primera fila con una postura de dueño del mundo, rodeado de un séquito de aduladores. Cuando vio entrar a Clara, su mirada fue de puro odio destilado, una promesa silenciosa de destrucción que hizo temblar las rodillas de la viuda. Pero Clara miró al juez, un hombre severo de barba canosa que revisaba el diario de piel de venado con guantes blancos, y pensó en el esqueleto solitario de la cueva. Recordó la sed de Sebastián, la traición de Julián y el hambre de sus propios hijos. Esa memoria le enderezó la espalda. No bajó la mirada ante el tirano. Sostuvo sus ojos inyectados en sangre con la dignidad de quien tiene a la verdad y a los muertos de su lado. El juez levantó la vista del diario, rompiendo el silencio sepulcral de la sala. «Este documento narra hechos gravísimos, don Aurelio», dijo con una voz que no admitía réplicas, ignorando las protestas de los abogados defensores. «Y las escrituras parecen auténticas. Hasta que se realicen los peritajes correspondientes, dictó una medida cautelar de embargo sobre la hacienda La Esperanza». Un murmullo de conmoción estalló en la sala. Era inaudito que un juez fallara, aunque fuera preliminarmente, contra un cacique. Don Aurelio se puso de pie de un salto, rojo de ira, gritando que aquello era una farsa, una conspiración de mendigos, pero el golpe estaba dado. La ley, esa herramienta que siempre había usado para oprimir, se había vuelto en su contra por primera vez. La victoria momentánea tuvo un sabor agridulce y peligroso. Al salir del juzgado, Clara no se sintió a salvo, sino expuesta. Sabía que un animal acorralado es cuando más letal se vuelve. Montemayor la empujó rápidamente hacia un carruaje alquilado, mirando a todos lados con paranoia profesional. «Esto no ha terminado, Clara», le advirtió mientras los caballos arrancaban sobre el empedrado. «Ahora vendrán con todo. Ya no intentarán asustarla, intentarán eliminarla antes del juicio final». Clara miró por la ventanilla, viendo cómo la figura de don Aurelio se hacía pequeña en la escalinata del tribunal, gesticulando furiosamente a sus hombres. Sabía que el abogado tenía razón. La guerra había dejado de ser fría. Esa noche, en la soledad de la pensión, Clara sacó de nuevo las monedas de oro restantes y las contó, no por avaricia, sino calculando cuánto tiempo podría resistir un asedio. Miró a sus hijos durmiendo en camas limpias por primera vez en semanas, pero su mente seguía en la cueva, escuchando los susurros de advertencia. La justicia de los hombres era lenta y corruptible, pero la justicia de la montaña era implacable. Decidió que no se quedaría esperando el golpe en la ciudad. Si querían guerra, ella pelearía en su propio terreno. Tenía el oro, tenía la verdad, y ahora tenía la certeza de que su enemigo sangraba. Mañana haría algo que nadie esperaba. Dejaría de esconderse y pasaría a la ofensiva. Con el amanecer pintando de cobre los tejados de la capital, Clara tomó la decisión que definiría el resto de su vida. No esperaría la sentencia de un juez lejano mientras don Aurelio afilaba sus cuchillos en la oscuridad. Usó las últimas monedas de la bolsa no para huir, sino para armarse. Compró un carruaje robusto, provisiones para semanas y contrató a 2 hombres de confianza recomendados por Montemayor, exsoldados que miraban el mundo
con la misma desconfianza que ella. Se despojó de los harapos de la cueva y se vistió de negro cerrado, un luto digno y severo que la hacía parecer una jueza del destino más que una viuda campesina. Al subir al carruaje con sus hijos, sintió que dejaba atrás a la mujer que pedía permiso para existir. Regresaba a la sierra no como una víctima, sino como la dueña legítima que viene a reclamar las llaves de su casa. El viaje de regreso fue un descenso hacia el corazón del conflicto, viendo cómo el paisaje urbano daba paso a los caminos polvorientos y olvidados de la sierra. Cada kilómetro que avanzaban, el aire se volvía más limpio y peligroso, cargado con el olor a pino y a tierra seca que tanto conocía. Clara no bajó la guardia ni un instante. Mantenía el revólver del capataz en su regazo, oculto bajo los pliegues de su falda, con la mano siempre cerca de la empuñadura fría. Miraba las montañas que se alzaban en el horizonte como gigantes dormidos, y por primera vez no sintió que la aplastaban, sino que la protegían, como si la tierra misma reconociera que ella llevaba la sangre de sus verdaderos guardianes. Gabriel y Tomás miraban por la ventanilla en silencio, contagiados por la transformación de su madre, entendiendo sin palabras que ya no eran fugitivos. La llegada al pueblo fue un evento sísmico que rompió la modorra de la tarde. El carruaje levantó una nube de polvo dorado al detenerse frente a la iglesia, justo en el centro de la plaza donde tantas veces Clara había bajado la cabeza por vergüenza. El silencio que se hizo fue absoluto, pesado como una losa. Los hombres dejaron de jugar a los naipes en la cantina y las mujeres detuvieron sus pasos hacia el mercado, todos clavando sus ojos en la viuda que había regresado del infierno. Cuando Clara bajó, con la barbilla en alto y la mirada de acero, nadie se atrevió a murmurar. Ya no veían a la mendiga que buscaba sobras, veían a la mujer que había desafiado al patrón en la capital y había vivido para contarlo, una figura que irradiaba un poder nuevo y perturbador. Clara no se escondió, caminó directamente hacia la tienda de abarrotes, el mismo lugar donde le habían negado crédito para comprar maíz días atrás. El tendero, un hombre mezquino que siempre se había puesto del lado del más fuerte, palideció al verla entrar, retrocediendo tras su mostrador como si hubiera visto a la muerte. Clara sacó una moneda de oro y la golpeó contra la madera gastada, el sonido metálico resonando como una campana de juicio. «Vengo a pagar las deudas de mi esposo», dijo con voz clara y potente para que todos en la calle escucharan, «y vengo a decirles que el tiempo de los ladrones ha terminado. La tierra tiene memoria, y yo soy su voz». No era solo un pago. Era una declaración de guerra pública, un desafío lanzado en el corazón mismo del feudo de don Aurelio. La noticia de su regreso y de sus palabras corrió más rápido que el viento por los callejones y las milpas, llegando a los oídos de cada peón, de cada lavandera y de cada campesino que había sufrido bajo el yugo de la hacienda. Esa tarde, Clara no se refugió en una casa segura. Se paró en el atrio de la iglesia y ante un grupo de curiosos que pronto se convirtió en una multitud, leyó fragmentos del diario de Sebastián. Les contó del soldado emparedado, del hermano traidor y de la fortuna robada que había construido la mansión que todos temían. A medida que hablaba, el miedo en los ojos de la gente comenzó a fracturarse, reemplazado por una indignación sorda. El mito de la nobleza de los Aurelio se desmoronaba con cada palabra, revelando la podredumbre sobre la que estaba construido su poder. En la hacienda La Esperanza, la atmósfera era de un funeral violento. Don Aurelio, encerrado en su despacho, bebía aguardiente con desesperación mientras escuchaba los informes de sus espías. La viuda no solo había regresado, sino que estaba sublevando a la plebe, usando a su propio abuelo muerto como arma. La medida cautelar del juez le impedía mover sus cuentas bancarias, pero no le impedía usar la fuerza bruta que siempre había sido su verdadero lenguaje. Con los ojos inyectados en sangre y locura, convocó a sus últimos hombres leales, aquellos cuyas manos estaban tan manchadas de sangre que no tenían otro camino que seguirlo hasta el final. «Quiero que arda», rugió, golpeando la mesa. «Quiero que el pueblo entero arda si es necesario, pero esa mujer
no verá otro amanecer. La noche cayó sobre el pueblo con una pesadez asfixiante, sin grillos ni viento, solo una calma eléctrica que presagiaba la tormenta. Clara había acomodado a sus hijos en la sacristía de la iglesia, bajo la protección del viejo cura que, avergonzado por su cobardía anterior, finalmente había decidido abrir las puertas de Dios a la verdad. Pero ella no se quedó adentro rezando. Salió a la plaza, donde sus 2 guardias vigilaban las esquinas con rifles en mano. No estaba sola. Poco a poco, las sombras de las casas vecinas comenzaron a moverse. Hombres con machetes oxidados, mujeres con piedras en las manos, ancianos con palos. El pueblo, cansado de 100 años de silencio, había salido a montar guardia junto a ella. No era un ejército, era algo más peligroso, era una comunidad que había perdido el miedo. El ataque llegó pasada la medianoche, no con el sigilo de los asesinos, sino con la brutalidad de la desesperación. Un grupo de jinetes de la hacienda irrumpió en la calle principal, con antorchas encendidas y disparando al aire para dispersar a la chusma. Pero esta vez, la chusma no corrió. Al primer intento de los jinetes de acercarse a la iglesia, una lluvia de piedras y tejas cayó desde los techos, lanzada por manos invisibles. Los caballos se encabritaron, asustados por la resistencia inesperada, rompiendo la formación de los atacantes. Clara se mantuvo firme en el centro del atrio, iluminada por el resplandor de las antorchas enemigas, sin retroceder ni un paso, convirtiéndose en el ancla moral de la revuelta. «¡Váyanse!», gritó Clara, y su voz tuvo el mismo eco de autoridad que en la cueva, pero esta vez respaldada por 100 gargantas que repitieron el grito. Los peones de Aurelio, mercenarios pagados con monedas que ahora sabían robadas, vacilaron. Verse rodeados por el pueblo que siempre habían despreciado, viendo el odio y la determinación en sus rostros, rompió su voluntad de lucha. Uno a uno, comenzaron a girar las riendas, retrocediendo ante la marea humana que protegía a la viuda. No fue una batalla de sangre, sino de voluntades, y por primera vez en la historia de la región, la voluntad del patrón se quebró ante la fuerza colectiva de los desposeídos. Cuando el último jinete desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí solo el polvo y el olor a miedo, un grito de júbilo contenido recorrió la plaza, pero Clara no celebró. Sabía que esto era solo el preludio. Don Aurelio no era un hombre que aceptara la derrota. Ahora que sus perros habían fallado, vendría el lobo en persona. Miró hacia la montaña, hacia la mancha oscura de la hacienda que dominaba el valle, y supo que el amanecer traería el enfrentamiento final. Entró a la sacristía, besó la frente de sus hijos dormidos y recargó su revólver con manos tranquilas. La ley había hecho su parte, el pueblo había hecho la suya, pero el acto final sería entre ella y el monstruo que había usurpado su vida. El sol no salió ese día para la hacienda La Esperanza. Una bruma espesa y gris descendió de la sierra, envolviendo la mansión en un sudario húmedo que olía a final de época. Don Aurelio, atrincherado en la sala principal con una botella vacía y un rifle cargado sobre las piernas, escuchó el sonido que más temía. No eran gritos de una turba desorganizada, sino el trote rítmico y disciplinado de una compañía de rurales, la fuerza policial del Estado que el licenciado Montemayor había logrado movilizar gracias a la presión del escándalo en la capital. El cacique miró por la ventana a través de las cortinas de terciopelo rancio y vio cómo su imperio se encogía hasta limitarse a las 4 paredes que lo rodeaban. Sus peones habían huido durante la noche, llevándose caballos y platería, dejándolo solo con su orgullo podrido y los fantasmas de un siglo de crímenes que ahora golpeaban a su puerta con la fuerza de la ley. Clara llegó poco después, no a caballo ni en carruaje, sino a pie, caminando al frente de una procesión silenciosa de gente del pueblo que había subido la colina para ser testigos de la caída del gigante. Vestida con su luto severo, parecía una figura tallada en obsidiana, inmune al frío y al miedo, Se detuvo frente a la reja de hierro forjado, esa misma reja que tantas veces se le había cerrado en la cara cuando pedía comida para sus hijos,
y miró hacia el balcón donde don Aurelio había salido, tambaleándose, con el rifle apuntando al cielo plomizo. «Nadie entra aquí», gritó el tirano, su voz quebrada por el alcohol y la desesperación. «Esta es mi tierra, mía por derecho y por sangre». Pero sus palabras sonaron huecas, despojadas del terror que antes inspiraban, perdidas en la inmensidad de una mañana que ya no le pertenecía. El comandante de los rurales, un hombre de bigote encerado y mirada impasible, ordenó a sus hombres que rodearan la casa, pero fue Clara quien dio el paso decisivo. Ignorando las advertencias de los soldados, avanzó hasta quedar justo debajo del balcón, levantando el rostro hacia el hombre que había intentado borrarla de la existencia. «No es tu tierra, Aurelio», dijo con una voz que no necesitó gritar para ser escuchada, resonando con la misma autoridad que había tenido en la cueva. «Es la tierra de Sebastián, al que tu abuelo asesinó. Es la tierra de María, a la que ustedes despreciaron. Y ahora es la tierra de mis hijos, a los que intentaste matar de hambre». Aurelio bajó el cañón del arma, apuntando directamente al pecho de Clara, y el pueblo entero contuvo la respiración, esperando el estruendo que mancharía el suelo de sangre una vez más. Pero el disparo nunca llegó. Don Aurelio miró a los ojos de Clara y por primera vez vio algo que lo aterrorizó más que la cárcel o la muerte. Vio la verdad. En la mirada de esa mujer indígena y viuda, vio el reflejo de todas las víctimas que su familia había apilado bajo los cimientos de esa casa. Vio al soldado emparedado, vio a los campesinos despojados, vio su propia insignificancia ante la historia. Sus manos comenzaron a temblar violentamente, incapaces de sostener el peso del rifle y de su propia culpa. El arma cayó de sus manos, golpeando el suelo de piedra con un ruido seco que marcó el fin de su dinastía. Se desplomó de rodillas, sollozando como un niño perdido, vencido no por una bala, sino por el peso aplastante de una conciencia que finalmente había despertado para devorarlo. Los rurales entraron en la casa sin disparar un solo tiro, sacando al antiguo patrón esposado y con la cabeza gacha, convertido en un guiñapo humano que ya no inspiraba miedo, sino una lástima repulsiva. Cuando lo pasaron junto a Clara, él no se atrevió a levantar la vista, pero ella no se apartó. Lo vio pasar con una serenidad fría, sin odio, entendiendo que su castigo no sería solo la prisión, sino el recuerdo eterno de que fue derrotado por aquellos que consideraba inferiores. La gente del pueblo no vitoreó ni insultó. Observaron en un silencio respetuoso, comprendiendo que estaban presenciando algo sagrado, el reequilibrio de la balanza del mundo. Clara subió las escalinatas de la mansión, sus pies descalzos tocando el mármol frío, y abrió las puertas de par en par, no para tomar posesión como una conquistadora, sino para dejar que el aire limpio de la sierra entrara y purificara el ambiente viciado de codicia. Los meses siguientes fueron de una transformación lenta pero profunda, como la curación de una herida antigua. Clara no se mudó a la habitación principal, ni adoptó los modos de los antiguos amos. Convirtió la hacienda en una cooperativa, repartiendo las tierras ociosas entre las familias que habían sido despojadas durante generaciones. La mansión, antes símbolo de opresión, se convirtió en escuela y almacén de granos, un lugar lleno de voces de niños y olor a maíz fresco. Clara trabajaba hombro a hombro con los demás, con las manos en la tierra, enseñando a sus hijos que la verdadera nobleza no estaba en los apellidos ni en el oro enterrado, sino en la capacidad de construir una vida donde nadie tuviera que esconderse en cuevas para sobrevivir. Pero quedaba una última deuda por saldar, una promesa hecha en la oscuridad. Un año después de la recuperación de las tierras, en el aniversario de su huida, Clara organizó una expedición de regreso a la Gruta de las Ánimas. No fueron con miedo, sino con flores, incienso y un ataúd de madera fina tallado por los mejores artesanos del pueblo. Entraron en la caverna con antorchas, iluminando cada rincón que antes había sido escenario de terror. El aire ya no se sentía pesado ni maldito. La grieta del fondo estaba en silencio, como si la montaña misma hubiera encontrado la paz,
con un respeto infinito, recogieron los huesos del capitán Sebastián de la Torre, sacándolos de su prisión de piedra para devolverlos a la luz del sol que le había sido negada por un siglo. El entierro fue el evento más grande que la sierra había visto jamás. Cientos de personas acompañaron el cortejo hasta el cementerio del pueblo, donde cavaron una tumba junto a la de Mateo, el esposo de Clara. El cura rezó las oraciones que Sebastián nunca tuvo, y el licenciado Montemayor leyó fragmentos del diario, asegurándose de que la historia de la traición y el amor secreto quedara grabada en la memoria colectiva para siempre. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Clara arrojó el botón dorado que había encontrado aquel día, cerrando el círculo. No lloró de tristeza, sino de una gratitud profunda, sintiendo que un peso invisible se levantaba de sus hombros y de los de sus hijos. El soldado descansaba, la tierra estaba en paz y la verdad había triunfado sobre el olvido. La Gruta de las Ánimas nunca volvió a ser un lugar prohibido. Con el tiempo, la gente comenzó a llamarla la Cueva del Soldado y se convirtió en un sitio de peregrinación, donde los oprimidos iban a pedir justicia y coraje. Decían que ya no se escuchaban lamentos ni susurros aterradores en su interior. Decían que, si uno guardaba silencio absoluto y escuchaba con el corazón, se podía oír un sonido suave y constante, como el de una guardia que ha terminado, o quizás como una canción de cuna cantada por la piedra. Clara vivió muchos años, viendo crecer a sus hijos como hombres libres y dueños de su destino, siempre recordando que su fuerza nació en la noche más oscura, cuando tuvo que decidir entre rendirse al miedo o escuchar la voz de los muertos. Y así termina la historia de la viuda que fue empujada a la oscuridad para encontrar la luz. Clara nos enseñó que a veces los lugares que más tememos son los que guardan las llaves de nuestra libertad, y que la justicia, aunque tarde 100 años y tenga que romper muros de piedra, siempre encuentra una garganta dispuesta a gritarla. Nos recordó que la dignidad no se pierde con la pobreza, sino con la cobardía, y que el amor de una madre es la fuerza más poderosa de la naturaleza, capaz de desafiar a los vivos y a los muertos. Y ahora te pregunto a ti, que me has acompañado hasta el final de este relato, ¿conoces alguna historia en tu región sobre tesoros ocultos o injusticias que el tiempo sacó a la luz? ¿Crees que las paredes realmente guardan la memoria de lo que presenciaron? Cuéntamelo en los comentarios. Estaré leyendo cada una de sus historias.